World Congress Colombia 2022. Entonces seguimos con nuestro programa académico. A continuación, la doctora Blanca Alarcón Menjura. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Blanca. La doctora Blanca es médica especialista en medicina integrativa y nutrición. Ella nos va a hablar acerca de terapias alternativas para el manejo del dolor. Bienvenida, doctora Blanca. Un aplauso, por favor. Muy buenos días para todos. Es un honor y un gusto encontrarme en este momento participando en este importante congreso. Quiero agradecer a CISDED por esta bonita invitación. Me hace sentir muy orgullosa. La medicina integrativa y complementaria para la intervención del dolor se ha venido convirtiendo en una necesidad, ya que son muchas las patologías, muchas las pandemias. El mundo está inundado de diferentes pandemias, no solamente por el dolor, sino la cantidad y la variedad de generalmente enfermedades metabólicas, como es el caso, por ejemplo, de la resistencia a la insulina. La naturaleza multidimensional de la experiencia de dolor exige un enfoque de tratamiento multimodal en el que la medicina integrativa y complementaria tiene un papel importante en la medida en que abarca tanto la medicina de estilo occidental como los enfoques de salud complementarios. Como podemos darnos cuenta, son muchas las alternativas, pero hay algo que tengo que resaltar. Aunque ustedes apliquen como médicos, obviamente, todas aquellas terapias, si no se lleva una nutrición equilibrada, una nutrición natural, una nutrición óptima, muy seguramente se van a desperdiciar todos los esfuerzos que hagan trabajando todas las demás. De ahí que enfoque más exactamente el día de hoy el tema de la nutrición. De hecho, yo sé que muchos de mis compañeros ya han tratado el tema, entonces voy a ser muy breve. El dolor crónico se asocia con sobrepeso y obesidad, y esto, por supuesto, con la inflamación sistémica. Una de las partes que sé que se tiene olvidada, porque lo he vivido, porque dentro de mis constantes investigaciones he podido darme cuenta que realmente hay una pandemia peor que todas aquellas que son visibles y que día a día hablan en todas partes, el sistema de salud, absolutamente todos los medios de comunicación, como tomaron, por ejemplo, y la importancia que le dieron y que le están dando al COVID. Pero la mayoría de las personas no se han dado cuenta que hay una pandemia oculta que realmente hace muchos más estragos, que causa mucho más muertes y más incapacidades. Y lo peor de todo es que esto es silencioso. Y es precisamente la resistencia a la insulina, que en muchas ocasiones ni siquiera sale en los exámenes de laboratorio. No se detecta en los exámenes de laboratorio. Pero hay síntomas que ustedes como médicos deben hacer caer en cuenta a sus pacientes, porque son síntomas visibles que, aunque no salgan en los exámenes de laboratorio, se deben tener en cuenta. Además que ustedes tienen una tarea, o nosotros todos los profesionales de la salud tenemos una tarea en este momento
muy interesante que puede llegar a hacer que el mundo cambie, y es precisamente concientizar a los pacientes de la importancia de tomar la rienda, el control de su propia salud, ser los dueños verdaderos de su salud. Como médicos, obviamente, se puede, y una de las funciones más importantes es formular. Generalmente los médicos trabajan constantemente por el bien de su paciente, unos más que otros. Pero si el paciente no tiene conciencia, se va a estar desperdiciando ese talento, y entonces se desperdicia realmente y la enfermedad saca ventaja, así como tenemos en este momento las pandemias. Entonces, aquí les traigo este tema, pues me ha alargado de pronto un poquito, lo que les decía, voy a ser breve en esta parte. La nutrición siendo el punto más importante o uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta, que debe ser o que provenga de alimentos naturales, alimentos que la tierra produce. Si un paciente tiene una patología, debe al máximo suspender los alimentos procesados por lo menos en un 20%, en un 80%, perdón. Y para cuidarse y evitar aquella resistencia a la insulina, es necesario ir adquiriendo ese hábito. Yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes muchas veces, y uno siempre está convencido que está bien y está convencido que se cuida. Eso me pasó a mí. Todo el tiempo, durante 10 años de tratamiento con un cáncer que había hecho metástasis en ganglios linfáticos y en sangre, hace 17 años, y luchando durante 10 años donde iba, venía y demás. Al final, ya cuando terminaba mi maestría, el día que me estaba graduando, ese día yo estaba convencida que estaba totalmente bien. Claro, ya no tenía cáncer, pero me pasó un episodio precisamente, me pasó algo desagradable el día de mi grado, y es que yo comía cada 3 horas y se demoró la ceremonia y pasaron 3 horas y media y me descompensé total. Fue algo feo que no quisiera volver a recordar. Y ese día entendí que en realidad yo no lo sabía, que me faltaba muchísimo, pero que creía que de verdad y estaba convencida que lo sabía todo. Eso es un error muy grande. A partir de ahí comencé a investigar, no pensaba hacer el doctorado porque todo esto es obviamente dedicación, pero comencé a investigar y me di cuenta que había muchísimo por aprender. Entonces, dentro de mis investigaciones, me di cuenta que esto que venía haciendo de comer cada 3 horas era una falla porque no tuve en ese momento cómo defenderme. Y cambié mi estilo de vida. Para ese día, obviamente ya tenía mi primer libro, que se llama Vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre. Pero luego comencé a hacer otro libro que se llama Estilo de vida saludable, a investigar, a estudiar, hice mi doctorado y pude concluir que muchas personas viven para comer. Y yo era una de ellas, vivía para comer. De hecho, mi cáncer iba y volvía porque mi cuerpo estaba acostumbrado a quemar carbohidratos como combustible. Pero ahora aprendí o enseñé a mi cuerpo a quemar grasas como combustible y he sentido una verdadera diferencia que hoy con toda la seguridad les digo, hay que cambiar realmente los hábitos, su estilo de vida es fundamental. No hay que vivir para comer y hay que
orientar al paciente y darles herramientas para que ellos puedan formar parte de su propio tratamiento. Por eso, en ese libro les cuento precisamente cómo hice todo. Es decir, encima que ayudo a los pacientes en el primer capítulo a cuidar su colon, porque por ahí comienzan las enfermedades. Un colon sano es un cuerpo sano y lo mismo un cerebro sano, ya que el colon se comunica con el cerebro por medio del nervio vago. En este libro les enseño, fue investigación de muchos años y duré 3 años escribiéndolo. Y hoy, con toda la seguridad, puedo decirles que aquí ustedes tienen una herramienta fundamental para que todos los tratamientos sean un verdadero éxito. Y repito, no se desperdicien las habilidades del médico, ni el talento ni las habilidades. Encima que también tengo recetas especiales como los batidos verdes, que me ayudaron muchísimo para mantenerme, obviamente, que los enseño en mis diferentes redes sociales, en mi canal de YouTube. Y, por ejemplo, cremas, que es una forma de mantener una nutrición sin tanto sacrificio, porque son recetas que se hacen muchísimas en menos de 5 minutos. Y les resalto, por ejemplo, los alimentos que con su cocción arruinan sus beneficios o sus propiedades y cuáles se deben consumir crudos precisamente, bueno, es lo mismo, o cuáles se deben cocinar mucho más para potenciar, como en el caso, por ejemplo, del tomate, el pimentón, que tienen un gran antioxidante, el licopeno, que ustedes saben, y que se potencia con su cocción. Bueno, tips especiales, todo muy interesante. De hecho, no iba a hablar del libro, pero porque traía el tema preparado en otro enfoque, pero ya todos mis compañeros hablaron de lo demás, entonces aprovecho precisamente para decirles lo importante de esta obra. También les tengo cuadros donde están las grasas, las proteínas, los carbohidratos, qué cantidad tiene cada alimento. Entonces, para todo tipo de paciente, para todo tipo de público, tienen aquí una herramienta que realmente justifica tenerla. Y agradezco precisamente en este momento al doctor Pedro Sánchez, porque me hizo el prólogo de este libro, que hizo que sea una obra mucho más interesante. Doctor, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Súper, estoy encantadísima. Les ha gustado mucho a todos. Planeta lo editó y Planeta es una editorial bien exigente. Sé a cuántas personas, hasta ministros, les ha reprochado, no les ha aceptado el libro, pero a mí, o sea, les encantó tanto, les gustó tanto, que han resaltado mucho mi obra. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier cosita me pueden encontrar. Aquí les dejo mis redes sociales. Lo que les decía, cambié obviamente porque ya habían dicho todo esto. Aquí hay un tipcito, un minutito más. Es importantísimo tener en cuenta que dentro de los productos naturales y terapias biológicas tenemos la fitoterapia, por ejemplo, donde están las infusiones que son las flores y las hojas. Bueno, pero lo que quiero llegar a resaltar acá es precisamente el caldo de huesos, que es excelentísimo por su gran riqueza en minerales, aminoácidos, condroitina, colágeno. Entonces, este caldo, ahí lo pueden ver, lo enseño en mi canal de YouTube, es espectacular, fue una investigación también grandecita, donde concluí cuál es la forma correcta, porque hay mucha desinformación. La gente cree que un caldo de huesos es comprar la carne, los huesos, lo que sea, la proteína, y hacer un sancocho, y están muy equivocados. Esto es ciencia, realmente vale la pena. Miren la diferencia, la grasa queda en la parte superior y
todas sus propiedades, el colágeno, las cosas, lo que realmente son, lo terapéutico está debajo de la grasa. Es bien interesante y no es largo el video para que lo vean. Muchísimas gracias por su atención y un feliz día. CISDEN